Movimientos Z, séptima generación, nueva historia. Solo hay algo que me separa de mi destino: el tiempo. Descubre los secretos de Pokémon Ultra Red en español. Buenas maníacos, yo soy Chronic y me encanta Pokémon. Hoy vengo con una novedad alucinante, ya que por fin tenemos un juegazo en español con Movimientos Z. Y es que he tardado en traerlo, lo sé, pero por fin está aquí en el canal. Pokémon Ultra Red es un juego de Pokémon que quedó en alfa, creado por Campeón Steven, con nueva historia dentro de Kanto, pero será un Kanto muy diferente al que conocemos. Antes de nada, todos los que descarguéis la beta tendréis la opción de conseguir un Eevee Shiny, con el que podréis conseguir el Evium Z, una piedra especial para su movimiento Z. Y sí, como pequeño spoiler os lleváis una mega piedra Z, me cago en todo. Y sí, como dije, esta versión viene con muchísimas cosas nuevas, que te aseguro que te van a encantar. Nuevos personajes, rivales y Pokémon que te esperan para esta versión en español de Pokémon Ultra Red para PC y Android. La verdad que ha sido toda una sorpresa y, como siempre, las traigo al canal en cuanto puedo. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, pues suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que traigo para el canal. Tampoco olvides dejar un buen like, que sí, así sé que os gusta y sin más actualizaciones yo os las traigo. O más reviews en español, que ya sé que os gustan. Recuerdo que también algunos de estos juegos pues los juego por Twitch o a veces charlamos, así que puedes venirte a saludar, porque si eres de los primeros en ver el vídeo pues estaremos en directo, así que joder, vente. También puedes ver mucho más contenido en Facebook, Instagram y Twitter, además de mi TikTok y mierdas así, ¿vale? Lo tienes todo en la descripción. Antes de nada, este juego se va a poder jugar desde PC o Android. Si lo vais a jugar por Android, tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil imposible, tendréis la info del juego y al final la info para jugarlo en Android. Y ahora sí que sí, empezamos con la review, que es lo que ya necesitábamos. Para que enrollarnos más, vamos a ver qué nos trae Pokémon Ultra Red en español. Empecemos con los Pokémon, y es que como verás, tendremos desde la primera generación hasta la séptima generación incluida. Además, contaremos con sus movimientos, habilidades y objetos actualizados hasta la séptima generación. También tendremos los cristales para los movimientos Z, ya para utilizar, por lo que es una opción más a la hora de hacer la aventura. Lo que no tendremos son mega evoluciones, pero bueno, imagino que en un futuro sí que estaban planteadas, aunque por ahora no sé si las tendremos ya definitivamente. Sobre las características y funciones tendremos daño físico y especial, además de tipo hada, inclusive los objetos actualizados. Algo que a mí me gustó es que incluye nuevas habilidades, además de música nueva incluida para el juego. Estos cambios se notan y al final le dan un aire bastante especial, por lo que todo se agradece. Sobre los gráficos tendremos muchas novedades, ya que sí, estaremos en Kanto, pero no será el que conocemos. Podremos ver cambios gráficos muy potentes, con colores más llamativos y mucho más actualizados. Creo que esta parte es bastante buena, ya que te aseguro que no será el Kanto que conocías. Se han incluido muchísimos eventos nuevos, además de personajes que iremos encontrando a lo largo de la aventura. Como siempre, habrá que tener en cuenta que todavía sigue en alfa, por lo que podría haber algunos errores, así que tened cuidado cuando juguéis e id guardando cada nada. Me encantan los gráficos exteriores e interiores, además de muchas otras novedades que ya hay incluidas, como las casas o los árboles. Las rutas se ven perfectas y no recuerdan nada a Kanto. Además que habrá nuevos lugares, incluidos, que podremos aprovechar para llenar nuestra Pokédex por completo. Y ahora eso sí, vamos con el momento historia, que tampoco se va a quedar nada atrás. Es una historia en la que nuestros protagonistas vivirán una aventura algo clásica, en la que recibirán a su primer Pokémon especial que los acompañará en toda su aventura. Habrá una serie de terroristas que buscan un secreto oscuro al que dominar. No son nada más ni nada menos que el Team Eclipse. Sin embargo, ¿estarán ellos vinculados a una serie de extraños sueños recurrentes en la que una voz oscura te habla de un fin? Se sabrá más adelante. Como ves, la historia no se quiere separar de lo más clásico, pero aún así tienes muchas novedades que te van a sorprender. Nada es lo que parece, por lo que tendrás que vigilar al nuevo equipo malvado para que no logren dominar Kanto.
Y bueno, la palabra secreta de hoy es Team Eclipse, porque el equipo malvado necesita más protagonismo y verlo mucho más en los comentarios, así que ya sabes, si quieres un corazón, Team Eclipse, a tope. Y ahora así, vamos con mi opinión personal. Creo que el juego ha tenido mucho potencial, aunque sí es verdad que hay algo muy negativo, que es que está abandonado. Desde hace 2 años no ha tenido más actualizaciones, algo que en sí me da mucha pena, pero es lo que hay, tampoco se puede hacer nada. Se podría decir que el juego es una demo y ahí quedó, pero que podremos disfrutar hasta bastante nivel. Además, cuenta con movimientos Z, que al final es algo que se agradece y le da bastante novedades importantes. Si por el contrario quieres disfrutar de una buena historia, pues también vas a poder. Ya que como ves, no representa un equipo malvado, nuevos protagonistas y un montón de eventos completamente renovados para esta historia. Sinceramente creo que es un juego disfrutable, que aunque nunca se quedó completo, tenemos una pequeña muestra de lo que pudo llegar a ser. Como siempre, al final esto depende de ti, yo tampoco obligo a nadie ni nada por el estilo. Pero a mí me ilusiona empezar estos pequeños proyectos, aunque no tengan un final. Pero el camino se disfruta, que yo creo que es lo importante. Son cosas que al final ocurren, que se abandonen este tipo de juegos y hay que entenderlo. Pero bueno, la diversión de una tarde nos la llevamos gracias al creador que decidió publicar lo poco que tenía hecho, y que yo creo que es lo importante. Así que sí, si te preguntas si deberías jugarlo, pues deberías jugarlo. Tampoco te va a quitar aquí mucho tiempo, por lo que para un ratito, una tarde te va a dar y disfrutar de las novedades que nos trae. Además que los gráficos están muy chulos, no recuerda casi nada a Kanto, ¿sabes? Porque os digo que es Kanto, que si os digo que es otra región también os lo creéis, ¿eh? También os lo creéis. Así que bueno, y ahí depende de ti. Y bueno, espero que te haya gustado. Si es así, deja un buen like para alguna otra reflexión o decirme lo que piensas tú. La verdad que el like ayuda. Y yo qué sé, antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y eso me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, pues únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo, y un botón a la izquierda para que veas más reviews o opiniones random, no sé cuál pondré. Así que ahí lo tienes también, el último vídeo, seguramente ponga el último vídeo, a tomar por culo. Venga, un saludo y hasta el siguiente. ¡Adiós! Pokémon Diamante Brillante, Pokémon Perla Reluciente. Aquí tienes lo que buscas. Ahora lárgate, me molestas. Sí, básicamente.